¿Qué tal? Vamos a resolver el ejercicio C++ que enviamos. Es un ejercicio difícil para hacerlo estáticamente porque no tenemos símbolos y no tenemos nada y a veces hay que remar bastante. Voy a tratar de hacerlo estático. Yo lo hice estáticamente ya. Me costó. Obviamente debugueando ayuda mucho porque no tenemos nada y bueno, el que no puede lo hace debugueando, el que lo puede lo hace estáticamente. Yo lo trato de hacer estáticamente lo más posible y tratar de debuguear lo menos posible porque me gusta el desafío, ¿no? Y es más difícil, pero bueno, a veces hay que debuguear, el que está aprendiendo no hay problema, o sea, vamos a tratar de hacerlo y hay cosas que, bueno, uno las sabe por experiencia. Muchas veces uno dice, bueno, pero ¿dónde sacas tal cosa? Y bueno, uno hizo algunas veces otras cosas parecidas y entonces se da cuenta, esto es parecido al que yo vi. Así que muchas veces, sobre todo la parte del template, de template library STL, hay muchas librerías, muchas cosas y uno no las conoce todas. Y si no las conoce, tiene que buscar en internet. Y aparte, cuanto más practicas, más vas conociendo, ¿no es cierto? Entonces, cuando las conoces, bueno, ya las vas incorporando. O sea, acá pasa en este ejercicio eso, hay algunas cosas que nosotros no vimos en la teoría porque no podemos ver todas las librerías de todo el STL porque está lleno de cosas. Pero bueno, uno tiene que adaptarse y tratar de buscar en internet, o bueno, y practicar mucho, porque practicar mucho hace que uno vaya conociendo más. Bueno, vamos a compartir, vamos a ir despacito. Este video va a ser largo seguramente y va a haber que dividirlo en varias partes. Posiblemente haga una parte ahora y por ahí haga otra parte mañana, no sé, veremos, o no sé si llegaré a hacer todo porque es largo. Explicarlo despacito es largo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a compartir la pantalla. Bueno, acá estamos. A ver, un minutito. Ahí está. Bueno, estamos compartiendo pantalla. Sí, sí, estamos compartiendo pantalla. Bueno, listo. Bueno, tenemos acá el ejercicio. Vemos que hay un montón de calls y cosas que no sabemos qué es, porque no tenemos símbolos. Vemos por acá, así mirando por arriba, un CPU ID. Ahí no sabemos qué es lo que tratar de investigar con eso. Sabemos que lee algunos datos de la máquina, pero no sabemos más. Y después, bueno, vemos acá que hay clases, o sea que acá hay métodos, porque vemos que seguramente hay una vtable y hay calls indirectos. Acá vemos uno. Acá hay otro. Vemos otro call indirecto acá, que seguramente pertenece a alguna clase, y acá hay otro. Y bueno, veremos qué es lo que podemos ver. Una de las primeras cosas que podemos hacer es fijarnos si hay clases que tengan métodos virtuales, ¿no? Como habíamos hecho con el search text, podemos fijarnos buscando RDTI, o base, o base, class, array, podemos fijarnos si hay alguna clase que tenga métodos virtuales. Puede haber clases que no tengan métodos virtuales, pero si buscamos acá, vamos a encontrar clases con métodos virtuales. Así que vamos a buscar, vemos acá My Class, estas se ven bastante custom. Esta clase es una clase que seguramente puede haber hecho alguien. Y acá otras clases, exception, ¿vale? Que estas más bien parecen de sistema, pero esta se ve bastante posible, como una clase, como la clase esa que está utilizando ahí. Veremos si es cierto. Vamos a ir a donde está esto y vamos a ir buscando la vtable, ¿no es cierto? Sabemos que hay que buscar la referencia. ¿No? Yendo a las referencias, sabes que vas a llegar a la vtable. Y acá está la vtable, ¿no? Vtable myClass. O sea que ya sabemos que hay una clase que se llama myClass. Vamos a ir anotando las cosas acá. View, Open View, Notepad. ¿Dónde está el Notepad? A ver, lo perdí. No, esto está en View. Acá está el Notepad. Vamos a poner acá para ir anotando el Notepad. Por acá. Vamos a ir poniendo y vamos anotando. Bueno, hay una clase llamada myClass. Hay una clase llamada my. Ahí se ve, class con minúscula. Así lo ponemos igual y guión medio acá. Guión bajo ahí, my class. Esa es una clase, ¿no es cierto? Bueno, podemos ir, si buscamos la referencia en la vtable, podemos saber dónde está el constructor, porque normalmente en el constructor se setea dónde está la vtable. Así que hacemos acá buscamos la referencia y vemos que hay dos lugares donde es llamada la vtable. Una acá y otra acá. Vamos a la primera y vemos que
está llamado acá, esto, no sabemos, y la otra, vamos a ver las dos, y la otra, oh, perdón, y la otra es esta, acá. O sea que alguna de estas dos tiene que ser el constructor, seguramente, porque no sabemos, pero seguramente alguno será el constructor. Vemos que acá está construyendo algo. O sea que acá debe ser el constructor alguno de estos dos. Veamos de dónde viene esto. Vemos que esto viene acá, esto viene de acá, y esto viene de ¿dónde? De acá. Y esto viene de acá. Vemos que viene complicado el tema, ¿no? Son muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahora estamos complicados, no encontramos sencillo el asunto. Y el otro, este, viene de acá. Este tiene más pinta de constructor porque tiene seteando valores. A ver, vamos a ver dónde viene este. Vemos que este tiene más pinta de constructor, porque acá está el new, siempre adelante del constructor, antes del constructor tiene que haber un new, o si no hay un new, tiene que estar en el stack por lo menos en algún lugar, seteado el lugar donde el objeto va a tener donde va a reservar la memoria del objeto, sea en el stack o en el heap. En este caso vemos que acá sí llegamos a algo importante, mientras que yendo por el otro referencia, parecería ser una referencia al destructor, porque no tiene new, el destructor sabemos que no tiene que destruir, solamente es mucho más corto, no tiene new ni nada. Acá vemos que este sería el new y acá estaría el constructor. O sea, abajo del new o de la realocación en el stack o lo que sea, estaría el constructor. O sea, que este da toda la apariencia del constructor, aparte setea valores. El destructor no setea valores, se pone a cero cosas, o destruye o hace free, pero no setea valores. Por lo tanto, este le vamos a poner, ya sabemos que es el constructor, así que le vamos a renombrar como myClass, doble dos puntos, myClass, que seguramente me lo va a reemplazar por un guión, pero bueno, no importa. Vemos que es el constructor. O sea que ya sabemos que este es el constructor. O sea que este arcero es el objeto, es el dis, ¿no es cierto?, de esto. Y entonces ese RCX es el dis, porque vemos que esto viene de acá, este new es que va a ser de tamaño 30 hexa, o sea, en la memoria esta clase va a tener 30 bytes hexa, y esto guarda acá el dis, y después este dis lo va a pasar al constructor. Así que bueno, podemos hacer una podemos hacer una estructura de 30 bytes en el stack que se llame objeto myClass, no sabemos cuál es el nombre, porque myClass es el nombre de la clase, pero el objeto se puede llamar Pepe, qué sé yo. Bueno, le podemos objeto myClass, vamos acá, donde dice local type, y vamos a agregar un objeto, vamos a ponerle, vamos a ponerle objeto myClass, para que sea un objeto de este tipo. Si hay otro, si este es uno, si hay más, le ponemos objeto 1, objeto 2, en este caso es un objeto de la clase esta. Y dijimos que tiene 30 bytes hexa de largo. Bueno, pongámosle primero el primer de keyword, que seguramente va a ser la bitable, posiblemente. Y acá pongamos array. Y pongamos acá el tamaño, 0x30 dividido 8, que es el primer. Este es un array de keywords, por lo tanto hay que dividir por 8 para sacar el tamaño del array. Y entonces me va a dar exactamente, saco la tilde ahí, y me da 30, y el primero seguramente va a ser la bitable, ¿no es cierto? Porque en el primer lugar siempre guarda la bitable, o sea que este es el objeto myClass. Bueno, volvamos a donde estábamos, y entonces acá adentro, entonces este es el objeto myClass, perdón, no, esto en vez de objeto myClass, esto conviene ponerle directamente myClass, porque esta es la clase, ¿no? El objeto es el objeto, acá myClass, sí, y el objeto es este myClass, y el objeto está acá, ¿no? Este es el objeto myClass. Ahora sí, me había confundido. Vamos a ponerle objeto myClass. Ahí está. Bueno, entonces este es el objeto myClass, tamaño 30. Y bueno, viene acá. Esto es un 0. No sabemos para qué es. Le ponemos, vamos a ver si lo usa alguna vez. En muchas de estas funciones, de estos
de funciones de STL, estamos ahora después que es una función de STL, hay un flag que se pone a 0 al principio y al final se pone a 1. Como que pasó por ahí, pero no lo usa más que para eso. Yo le voy a poner flag. No sirve para nada, simplemente marca como que pasó, pero no hace nada. Bueno, entonces ya vimos esto, ¿no? Y entonces AR0, este es el objeto myClass, y vamos a ver ahora que eh, acá en el constructor guarda la bitable, ¿no es cierto? En el primer lugar. O sea, acá este es el objeto myClass también. RCX viene el objeto myClass. Vamos a poner esto acá que se sincronice. Sincronizado, sí, está sincronizado. Bueno, entonces vemos saquémosle el casteo para que no me moleste. Entonces acá tenemos el constructor, el objeto myClass, que es este A2. Le podemos renombrar también acá. Rename, objeto myClass. Y entonces entramos al constructor y por supuesto el dice es el objeto myClass, en RCX. Y RDX es, vemos acá, que es el contenido de X, que es el segundo argumento que pasaban acá, ¿no? Este segundo argumento de esta función. ¿Y cuál es el segundo argumento? O sea, este RDX, que es el segundo argumento de acá, también eso es un puntero y el contenido lo pasa acá a myClass. O sea que esto es un puntero a algo que debe estar acá, ¿no? En la referencia. Vamos a ver. Y acá vemos que RDX es este var 184 y ahí guarda el valor 20. O sea que este 20, vamos a poner acá, constante 20. Y y bueno, este constante 20 y acá le está pasando el puntero a constante 20, ¿no? Lea este constante 20 y le pasa el puntero a constante 20. Acá no lo pone puntero porque tomó como que es un array, ¿no? De dos enteros. Esto podríamos separarlo, ¿no? Y ponerle entero directamente para que sea más, que no sea un array de dos enteros, sino un entero solo. Ahí está. Entonces, al ser un entero solo, un array, normalmente la dirección es el mismo, poniendo digamos, el array es como es el puntero. Pero como ahora es un entero, directamente se pasa como puntero, ¿no? Hay que ponerle el ampersand. El array no es necesario, si fuera un array. Bueno, entonces ya tenemos ahí el constante 20, que lo pasa como argumento, acá. Y adentro es puntero constante 20, ¿no? Porque es un ampersand. Entonces vamos a agarrarlo un poquito y vamos a ponerlo acá. Entonces este es puntero constante 20. Puntero a constante 20. Bueno, ahí tenemos puntero a constante 20 y acá levanta puntero a constante 20 y entonces vemos que acá lo que hace es leer el contenido, por lo tanto acá en el constructor este de x va a tener el 20, porque es el contenido de puntero constante 20 y entonces acá en myClass va a tener el puntero constante 20. Acá hay algo que me confundí. Claro, acá esto está mal, porque este es puntero constante 20. ¿Y de dónde salió? Este está mal. Perdón. Saquémoslo esto. Está mal. O sea, ahora sí. Este es puntero constante 20. Vamos acá, ponemos puntero constante 20. A 12 puntero constante 20. Y acá lee el contenido de puntero constante 20, que es 20. O sea, acá dentro de myClass, el segundo argumento, este es constante 20. Constante 20. O sea que el constructor seguramente es un constructor que necesita un argumento, y el argumento es la constante 20, es un entero, es un constructor que necesita un entero y seguramente que necesita y un valor y bueno, le pasamos 20. Bueno, y entonces el objeto de este myClass lo vamos a poner que es del tipo myClass, y ahí tenemos ya myClass. El objeto myClass, el campo 0 es la bitable, ¿no es cierto? MyClass bitable. Por supuesto, este es 20, constante 20. Este es el objeto myClass. Lo tenemos por acá siempre, objeto myClass. Y bueno, y entonces ahora levanta el objeto myClass y esta es una estructura, el objeto, y por supuesto acá elegimos myClass.
y es el field 0, ¿no es cierto? Y en el field 0 guarda RCX, que es el puntero de la bitable. Bueno, y la bitable es esta, ¿no? Y entonces podemos ver acá que son 4 funciones, 2, 3, 4. Le podemos poner algún nombre. Podemos ponerle función 1. Total, no sabemos lo que es. Podemos ponerle algún nombre. Después iremos reemplazando por lo que veamos que sea. Función 2. Función 3. Función 4. Bueno, esas 4 funciones. Entonces vamos a hacer, marcar la bitable y vamos a hacer una estructura con esto. Create extract from selection y vamos a crear la estructura esta que le vamos a poner bitable. Vamos a ponerle bitable my class. Ahí está. Y la vamos a renombrar el primer argumento, como que siempre el primero se equivoca cuando hace create extract from selection. Pone como puntero a la clase, digamos, al inicio, al primer campo de la clase, en vez de poner la función que es. Entonces le vamos a poner función 1. Ahí está. Entonces ya tenemos vamos guardando cada tanto, porque por ahí pasa cualquier cosa. Y en realidad tendría que ser como esto, ¿no? El tipo tendría que ser igual a esto. Pero bueno, no importa eso tanto. Podemos copiarlo si queremos, el tipo, y poner acá setType y poner lo mismo que el otro. Y ahí está, están todos iguales, son todas funciones. Bueno, entonces tenemos la bitable, esta bitable, entonces en el primer lugar dijimos de myClass, en el primer lugar de myClass, acá, vamos a donde estábamos. Entonces este field 0 es un puntero a la bitable, así que le vamos a poner bitable myClass, ¿no es cierto? Y ahora, por supuesto, acá en el local type, en myClass, esta es bitable, vamos a buscar myClass. myClass, le vamos a poner que este bitable myClass es un puntero a bitable myClass, ¿no es cierto? No conviene ponerle el mismo nombre. Este lo vamos a renombrar y vamos a ponerle bitable solo porque si no a veces se confunde el nombre bitable y el tipo, le vamos a poner que es del tipo setFieldType, un puntero a bitable myClass asterisco. O sea, bitable myClass asterisco es un puntero a bitable myClass. Entonces ya armamos esto y tenemos la clase myClass con su puntero a su bitable y la bitable ya las funciones que va. ¿No es cierto? Ya lo tenemos armado eso. Por eso, entonces ya esta parte ya está. Después levanta el objeto myClass y lo guarda acá, aprieto T, y vemos que myClass fil 8 más 4. Cuando te dice así es porque ese campo no está bien definido. 8 más 4 es 0C, entonces quiere decir que aparte es un deword, eso quiere decir que el campo 0C es un deword, y acá me lo está tomando, o sea, no me está tomando bien porque lo tengo definido como QWord. Hice una red de QWord, pero lo cambiamos. Acá este fil 8 le ponemos deword, y acá, o sea, no podía poner el nombre fil C porque fil 8 más 4 porque no estaba definido el campo, 0C. Entonces al cambiar fil 8 a 32, a 32 bits, este también lo pasamos a 32 bits, y entonces ahora existe el fil C para guardar un deword de 32 bits ahí en ese campo. Y entonces ahora ya vemos que cuando aprieto T me va a salir fil C, ¿no? Si aparece más algo es porque hay algo mal definido, siempre que hay un campo no mal definido, sino que hay que cambiarle el tipo. Bueno, entonces fil C. Y entonces le vamos a poner el valor que tiene. Pongámosle esto. Es una constante. Pongámosle constante. Está. Bueno, es este valor. Y después levanta este objeto myClass, que no sé, que le suma 10, que no sé qué hay ahí, ¿no es cierto? Vamos a apretarte. Y vemos que es myClass is 10, o sea que al puntero, a myClass, le suma el offset de este field 10, el field 10, o sea que esto termina siendo puntero a myClass field 10. Y eso lo llama acá, parece ser alguna estructura de algo o una clase. O sea, como que en 10 hay un dis de algo que lo llama acá, que no sé qué es. Después veremos, si nos damos cuenta.
Por ahora, mirando adentro, no vemos nada acá, para darnos cuenta qué es. Por acá, no vemos nada, así que por ahora no sabemos. Así que le ponemos por ahora, ya veremos después si lo usa más adelante, seguramente este campo, veremos qué es. Por ahora le ponemos no sabemos. No sabemos que hay algo ahí, pero no sabemos qué. Bueno, este. Y después, por ahora, nada. Igual que después si se usa, cuando se use, seguramente nos vamos a enterar. Y después en el objeto myClass, vemos que acá en el más 8, en el fil 8, vemos que guarda SX. O sea, también acá en este caso coincide porque habíamos cambiado fil 8 a Word. O sea que SX es un Word y en ese caso ahora sí coincide. Si hubiera quedado como QWord, acá hubiera tirado error. Va, no error, pero no me hubiera mostrado bien el campo. O no hubiera coincidido. Vemos como acá también dice Low Word de fil 8. Porque este objeto myClass quedó como habíamos puesto antes. Lo volvemos a... Vemos que lo que había quedado como cuando lo definimos, estaba como QWord. Y ahora que lo cambio, es de Word y queda bien. Entonces este es constante 20. Constante 20. Bueno, ya tenemos eso. Entonces ya tenemos todo. Lo único que nos falta saber es no sabemos qué corno es. Pero bueno, ya veremos. En un momento lo va a usar y ahí se va a deschavar lo que es. Por ahora tenemos esto. Bueno, ya tenemos el constructor todo completo y volvemos a donde fue llamado. Y acá empieza todo, ¿no? Un tema que vemos que acá hay una llamada a una clase cuyo tipo es, o sea, vemos que es un constructor, porque es std doble dos puntos unique ptr base, y después de toda la parte template y todo esto, doble dos puntos unique ptr base, con lo cual es el constructor de std unique ptr base, ¿no es cierto? O sea que este tipo, este bar 10, que nosotros vemos acá, es... debe ser el tipo S, ¿no es cierto? Que acá lo vuelve a usar, ¿no es cierto? Es un tipo de algo que no conocemos por ahora, pero vemos que corresponde a este unique PTR base. Y si, bueno, si no lo conozco lo que es, buscaré en internet. O sea, conviene buscar, a ver si consigo algo y a ver si lo encuentro. Minutito. Bueno, busqué str unique PTR base, no encontré, pero encontré unique PTR, lo cual vamos a ver si después tiene sentido. Y lo que es una clase con un template que lo que hace es hacer un template de un puntero al tipo del template. Si yo le digo uniqueptrint, el objeto que obtenga de esa clase va a ser un puntero, un entero. Si le digo uniqueptr de una clase, va a ser un puntero a la clase. O sea que es un puntero. Uniqueptr es un puntero. El contenido de eso digamos, digamos, o sea, yo creo con un entero, por ejemplo, unique PTR de 10. Entonces el objeto unique PTR es un puntero a 10. O sea que es eso, un puntero a algo. Y también veo por acá cómo crear unique PTR instance, veo por acá, y veo que hay una función make unique que aparentemente sirve para alocar esas instancias, ¿no es cierto? De Unique PTR. Entonces agarré y digo, bueno, voy a probar una cosa. Este es bueno, acá hago un make unique de int de 10 y veo que es del tipo entero, o sea, el template lo que hace es decir, bueno, a esta función le estoy pasando un entero, o sea, es el tipo del puntero que yo voy a hacer. Y entonces vemos que A, que es el unique PTR, si yo le hago que imprima el contenido, va a imprimir 10. O sea, si yo imprimo acá, vemos. Me va a tirar error porque estaba... Ah, no, está bien, 10. O sea que el contenido de A es 10. O sea que A, el unique PTR, es un puntero al objeto, al valor acá que es del tipo este que yo puse acá, int. Y si lo miro esto, lo abro en IDA, ¿no es cierto? Y lo veo acá. Veo acá, ¿no? Voy a sacar este breakpoint. Veo que la función esta, bueno, tiene el autoclass init, ese que está acá, que pone a cero toda la clase unique PTR.
Y, perdón, todo el dis, ¿no? El objeto. Y bueno, y después tiene la función esta make_unique, que lo que hace es hacer la locación adentro. Vemos que hace la locación de donde va a estar el objeto, el puntero, aloca adentro, tiene un new para los 4 bytes del entero, que se lo pasa como argumento. Vemos que acá el make_unique tiene este var 38, que es el argumento, que le pasa 10 en este caso. Y entonces lo que hace adentro es hacer un new para el objeto, y después que lo hace, guardan el contenido y después, ahora vamos a ver, llama a esta cosa. Pero bueno, acá vemos que esta función, make_unique, esta que está acá, es muy parecida, si la vemos acá. Hay un new, el, en el caso nuestro era un make_unique de una clase, de una clase, y hacía el new de 30 y acá tenía el constructor. Y acá, como no es un int, es un new y no hay constructor, pero vemos que tiene sentido. Este vendría a ser, parece ser que nosotros donde estábamos era en el make_unique de la clase, ¿no es cierto? Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Vemos que está por acá, perdón. Entonces vemos que es muy parecido lo que acabamos de hacer. No, este no es, perdón, ya estoy mareado de tantas cosas que tengo. Acá está. Entonces vemos que el make_unique es muy parecido a este, my class. Y entonces si vuelvo para atrás, vemos entonces que esto acá, este var 140, ese vendría a ser el dis de make, no, ya estoy mareado ya, de uniqueptr. Y antes de esto está el inicial. Este es el init, ¿no? El que inicializa, ¿no? Que pone todo a cero. Pongámosle init. Ya que estamos, por lo menos sacamos eso. O sea que acá tenemos el init y acá tenemos el make_unique. Y acá hay otro init. Acá vemos, ¿no? También vemos que el init, los tamaños son 8, ¿no? De los dos, porque los dos son punteros. O sea, en realidad el contenido de la clase esta de la clase esta uniqueptr es 8, porque es un puntero, o sea, que guarda un puntero a algo. O sea, que en el caso de la clase va a guardar un puntero a una clase, y en el caso del entero va a guardar un puntero a un entero. O sea, que siempre es 8, ¿no es cierto? Y acá vemos que está el init y acá también hay otro que vemos que en este caso es más parecido al otro porque vemos que hay un new de 4. Este sería para un entero. Vemos que es igual al que hicimos en lo que compilamos nosotros, ¿no? En el anterior. Lo ponemos uno al lado del otro y no podemos ver la diferencia. Es exactamente igual. O sea que este que acabamos de hacer, el uniqueptr_int, entonces estos vendría a ser el make_unique de int, y entonces en el nuestro vemos que este que está acá es el make_unique de int. Entonces esto podemos ponerle el nombre acá. Este va a ser make_unique de int. Le vamos a poner. O sea, el make_unique se ocupa de alocar y no hay que preocuparse de nada porque cuando deja de, o sea, hace todo, ¿no? Ahí vemos que cuando ven la explicación en internet van a ver que la alocación con make_unique está buena porque ya se ocupa de todo, ¿no es cierto? Y acá este sería el make_unique de la clase, porque adentro vemos que ahora vamos a ver cómo guarda el puntero de la clase el make_unique. O sea que este vendría a ser make_unique de my_class, ¿no es cierto? O de clase, ¿no? Make_unique de clase. Si agarro el que yo tenía abierto, el que compilé, ¿no es cierto? Este 4, lo pongo acá, y paso y lo traceo un poco para mirar, ¿no es cierto? Sacarme la duda. Vamos hasta acá con F4. No importa. Bueno, vemos que este es los 8 bytes del puntero, ¿no? Donde va a guardar el puntero. Y entonces vemos que lo pone todo a cero. Este es el init. Y después llama al make_unique y vamos a ver que acá en result, este var 20, ¿no? Y acá en result vamos a ver que él va a ser un make_unique con este 10, ¿no es cierto? Que está acá. Este es el 10 decimal. Y en result va a guardar el puntero, vemos acá,
Vemos que guarda el puntero a 10, ¿no? Vemos que es lo que pasa, es lo que habíamos visto. O sea que siempre el STD Unique PTR siempre tiene tamaño 8 porque sea cual sea el tipo, guarda el puntero al objeto, ¿no? Y hace la locación y todo, se preocupa él de dentro guardar el espacio, de hacer el new para locar y hace todo, ¿no es cierto? Y entonces vemos que tiene sentido, ¿no? Entonces este valor que devuelve es acá si lo vemos con el de compiler, vamos acá, vemos que es, oh, me quedo afuera. Bueno, ahí está. Bueno, vemos que hace el make unique y este write que dice acá, vemos que es del tipo std unique ptr int, ¿no es cierto? El tipo std unique ptr int, ¿no es cierto? Es un puntero. Bueno, write es un puntero a esto, ¿no? O sea que siempre tiene 8 bytes. Bueno, y entonces el 5 es el argumento, que es el entero, ¿no? Acá, ¿no? Este sería el constante 10. Y result, este es el resultado, ¿no es cierto? Y este B8 es otro, este B8, vemos acá, que después o sea, él hace el make unique y después llama a este unique PTR donde utiliza el write de vuelta este que acaba de devolver, que es del tipo unique PTR, y acá toma el puntero a B8, o sea que este write llama acá, y en este bar 20, que era el objeto final donde lo guarda, vamos a ver que este write tenía el valor ahí. Vamos a sacar un poquito de esto porque le está tapando. Qué grande que quedó esto. Ahí está. Vemos que este es el valor que devuelve. El valor que devuelve es el mismo, o sea, acá vemos que puso a 0 esto. Y ahora crea este valor y este RAX también, ¿no? Es el puntero a 10. Devuelve el mismo valor que, o sea, este RAX es el mismo valor que guarda acá en resultado. Vemos acá que termina en 98 de 0. Ahí. Y ese es el valor, ¿no? Ese es el mismo valor. O sea que write ahora tiene el mismo valor que que result. Vemos que tiene la dirección esta, que tiene el puntero a 10, ¿no es cierto? Y result lo mismo, o sea, siempre devuelve lo mismo, o sea, este result es lo mismo que este. Vemos que es misma dirección, misma dirección. O sea, este ya tiene este tiene el valor acá, ya está el valor, ¿no es cierto? Perdón, este es 0, este tiene este offset a esto. Y el otro devuelve directamente ese valor, el offset. Acá. Bueno, entonces ahora agarra el write y lo va a guardar en este otro bar 20, este unique ptr, el constructor. Termina llamando a un constructor de unique ptr o sea, este make unique lo que hace es alocar todo lo que quieras, te devuelve un unique ptr, pero igual lo vuelve a hacer acá, ¿no? Este bar 20 está a 0 y vamos a ver que vuelve a poner ahí el mismo valor que tenía el otro. O sea que este también es un puntero a 10. O sea que es lo mismo. Esto es medio redundante, pero bueno, lo llama así. O sea que este bar 20 realmente es el unique PTR de 10, ¿no es cierto? Y después, bueno, llama a destruir el primero de los dos, este result, que era el primero de los dos, lo destruye, y sigue utilizando el bar 20. Y en este caso, lo que hace es hallar el valor, ¿no? El puntero, va a hallar el puntero realmente de bar 20. Vemos que ahí está el puntero de a 10, que es el valor del unique PTR es ese puntero, porque son los 8 bytes que tiene guardados ahí, estos 8 bytes, ¿no es cierto? El puntero que guarda. Y después saca el contenido de ese puntero y es el 10, ¿no es cierto? Que está en RDX y después lo imprime. Bueno, eso más o menos para ver cómo trabaja esto, ¿no es cierto? Esto nos ayuda porque vemos más o menos cómo es la idea de lo que hace, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver ahora un poco entonces en el nuestro, acá. Entonces tenemos el make unique de int, que este era 10. Este lo guarda acá. Vamos a poner constante 10.
ya más o menos tenemos alguna idea, y si no, vamos comparando. Constante 10. Y entonces levanta la constante 10 como argumento para el makeUniqueInt, o sea que este constante 10, y este va a ser ¿cómo es? El uniquePTR, ¿no? Le podemos poner unique 1. Este es el uniquePTR. O sea que cuando pase por acá, acá va a guardar en este uniquePTR, va a guardar un puntero a 10, ¿cierto? Porque es un uniquePTR. El contenido de esto es un puntero a 10. Bueno, y acá lo mismo, este va a guardar este mismo unique 1. Le podemos poner guión unique. Bueno, y entonces tenemos ahí, y este habíamos dicho que era un constructor, que era lo mismo, este es lo mismo, la misma cosa, lo vimos en el otro. Y entonces acá va a ser una copia, este va a ser una copia, vamos a ponerle unique 1 copia. O sea que ahí tenemos otro uniquePTR que va a ser la copia. Igual, ahora después habíamos visto que este llamaba al destructor, que acá si nos fijamos, vamos a ver que hay un destructor, porque está el free, o sea que esto es el destructor. O sea que este es destructor de makeUnique. Le puedo poner destructor de unique. Bueno, es el destructor de unique y entonces ya vimos algo, ¿no? Que esto es cómo se trabaja. Y después, acá vemos que es el unique 2. Este sería este puede ser unique 1 o unique int. Le podemos haberle puesto mejor. Pero bueno, este es el unique, el segundo, el que va a ser para hacerlo de la clase. Vemos acá, pongámosle unique 2, también pongámosle 2. 2. Y entonces esto, acá lo voy a poner a 0, acá guarda la constante 20, y acá vemos entonces que va a crear el unique de la clase. Unique clase. O sea que va a ser un puntero a la estructura. Este unique va a guardar un puntero a la estructura. Y acá va lo mismo, este va a ser una copia de unique clase. Unique clase. Bueno, y entonces ahora vemos que este unique clase, al final, te recordemos que este era el constructor era un constructor que se le pasaba, era como para, este sería el constructor copia, ¿no? En el cual le pasás un argumento que es un unique y lo copia en otro unique. O sea que este es un constructor copia. Y entonces este unique 2 pasa a ser el unique clase, ¿no es cierto? A partir de acá. Y después llama a unique clase, este sería el destructor. Vemos que acá adentro va a haber un free por algún lado. O sea, ahí está el free. O sea que este sería el destructor del primero, que ya no es necesario. Este unique clase no lo usa más, entonces como que ya hizo la copia unique 2, y entonces este sería el destructor de unique clase. Destructor unique clase. Bueno, y entonces tenemos el unique 2, ¿no es cierto? Bueno, hasta acá más o menos, vamos, acá puse mal esto. Destructor unique int, vamos a ¿no? Destructor unique int, vamos a ponerle. Y este destructor unique clase.